Sí. Te he dicho que no me colgaras. ¿Qué quieres? Hablar. Pues llama a otra, ¿de acuerdo? Escúchame, capullo. No, escúchame, tú, pequeña zorra. Si vuelves a colgarme, te destriparé como a un pescado. ¿Entendido? Sí. ¿Se trata de una broma? Yo diría más bien de un juego. ¿Te apuntas? Rubita. Basado en hechos reales. ¿Cuántas veces hemos visto ese rótulo al inicio de una película de terror? En ciertas ocasiones, la realidad supera la ficción y el terror traspasa todas las barreras. Hoy descubrimos varios casos relacionados con el universo Scream y os aseguro que no os dejarán indiferentes. Y ya están aquí, como siempre, nuestros colaboradores, Pedro Riutor. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días, tardes, noches, no sé qué hora es. Hola, buenos días. Aquí es por la mañana. Buenos días a todo el mundo. Y a Caroline Steff. ¿Qué tal, Carol? Hola, chicos. Buenos días. Bueno, yo creo que el que más reciente tiene todo esto es Pedro, porque de los que estamos aquí es el único que ha tenido oportunidad de ver la película a día de hoy, que veo que estás entusiasmado con ella. A ver, entusiasmado tampoco exactamente, pero sí tengo que decir que a mí personalmente me ha gustado mucho y me ha gustado por factores muy nostálgicos, ¿no? Creo que la película está bien, es cierto lo que dicen algunos, que en algún momento el guión, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Es una sexta entrega. Scream es metacine, habla de sus propios errores y los convierte casi en gags cómicos, o casi no, los convierte en gags cómicos, se aprovecha de ser lo que es en sí mismo un subgénero, pero creo que hay un grandísimo homenaje, sobre todo en el tercer acto, al cine y al cine de terror en especial, ¿no? Yo el tema del santuario y tal lo viví muy plenamente en la película, no voy a desvelar de qué se trata, y creo que es una película, pues para ser una sexta entrega, creo que han mantenido muy bien el pulso de la saga, con sus menos y sus más, por supuesto, y bueno, que sí, yo digo que sí a Scream 6 y a Scream 7, por supuesto. Es muy curioso que, vamos, yo no lo conocía. Siempre es verdad que se habla que detrás de las películas, sobre todo de los slasher, pues hay una inspiración verdadera. Y en este caso abríamos el programa hablando de esa leyenda urbana del asesinato de la niñera, que es una leyenda urbana muy popular y que tiene muchísimas variantes, ¿no? Lo que me ha resultado curioso es que mucha gente relaciona esta leyenda urbana con el asesinato en los años 60 de Janet Grisman, que era una niñera a la que había acudido a cuidar a un niño y que fue allí asesinada mientras esperaba a que regresasen los padres después de recibir un montón de llamadas de teléfono en la que alguien llamaba, nadie contestaba, hasta que en un momento una voz le pregunta si ya fue a ver cómo estaban los niños. Esta leyenda pues ha inspirado muchísimas películas, ¿no? Porque esas propias llamadas se hacían desde el interior de la casa. Es el argumento de esta película cuando llama a un extraño, ¿no? Que lo estabas comentando tú antes, pero también tiene mucho que ver con Scream y también tiene mucho que ver con Halloween de Carpenter, que dice que esta leyenda pues le dejó traumatizado. Bueno, este caso le dejó traumatizado, es un caso sin resolver y le llevó a inscribir ese Halloween que en un principio se iba a llamar el asesinato de la niñera. Sí, yo añadiría que aquí es un dato curioso, ¿no? Como ocurre en Scream, que claro, hablas del caso este de la niñera, que luego se hizo la película cuando llama a un extraño, que luego a su vez se hizo Halloween. Uh-huh. Entonces yo creo que aquí un poco la leyenda y la realidad se ha como comido una a la otra, ¿no? Uh-huh. Entonces ya llega un momento, porque luego también hablaremos que hay un caso posterior al estreno de Scream, que incluso hizo un poco peligrar la continuación y que tuvo problemas luego Scream a nivel de violencia, porque ya tuvieron el ojo encima, ¿no? De decir, oye, ya ha pasado esto, ¿no? Entonces yo creo que todo este proceso de
ya que Scream es metacine dentro, o sea, dentro de los slasher, es un slasher que es metacine y tal, se ha juntado con estos casos anteriores y posteriores. Entonces, claro, llega un momento que uno ya no sabe si está hablando de una película, ¿verdad? O de algo que realmente ocurrió. Aunque, como tú bien dices, el caso de la niñera, pues es real. Es decir, ocurrió, ¿no? Pero claro, volvemos a lo mismo. Luego han pasado muchos años y claro, luego la realidad, la ficción, ¿sabes? Bueno, en fin, que lo veo un poco ya lioso, ¿no? Claro, es lo que tú dices, que casos tan antiguos que vienen de los años 50 son muy difíciles de esclarecer a día de hoy, sobre todo con esas investigaciones tan chapuceras que se hacían en esa época. Estamos hablando de un Estados Unidos, se condenó a un hombre negro llamado Floyd Cochran, que al parecer había matado, no se sabe si había sido un accidente doméstico o qué había pasado ahí, pero se le había condenado por el asesinato de su mujer. Pero parece indicar que a esta niñera, incluso a la mujer de este hombre, la mató un tal Robert Mueller, que vivía por la zona, que conocía a ambas víctimas, que era muy amigo de la familia de los niños que estaba cuidando la niñera, que conocía muy bien esa casa y que había comentado en varias ocasiones que quería desvirgar a Janet, a la niñera. Y hay quien dice que durante el asesinato de esta en algún momento se puso una máscara a sabiendas de que su víctima ya sabía quién era. Se encontró un trozo de esta máscara en la escena del crimen y al parecer este hombre también era un apasionado del teatro y un fetichista de las máscaras, que nunca se le condenó, pese a tener muchas pruebas. Es más, se dice que se supo que había sido él después, pero que la policía no quiso admitirlo por no sacar a la luz esos errores en la investigación. Pero incluso esto que hablamos de una persona obsesionada por el teatro, incluso fetichista con las máscaras, es que nos lleva un poco también a Scream 2 incluso. A Scream 3 también, sí. que personalmente es mi favorita como secuela. Bien, yo creo que sería un poco como la Dalia Negra, ¿no? La Dalia Negra tampoco nunca se llegó a resolver. Hubo unas sospechas muy, digamos, cercanas a un cirujano, creo que era. Sí. Pero nunca se llegó a resolver, y también nos podríamos ir al caso de Jack el Destripador, que es mucho más popular, que también, bueno, siguen sobre la mesa no sé cuántas posibilidades de asesinos. Incluso el escritor Arthur Conan Doyle, me parece que estuvo o que estaba como posible sospechoso. En fin, que salta el nombre siempre a la palestra, ¿no? Es que incluso esto que hablábamos, a mí de la máscara me ha chocado cuando lo estaba leyendo, porque me he acordado de esa escena de Halloween cuando Michael coge la máscara de la tienda de disfraces, que es de lo más mítico, ¿no? Sí, bueno, y además es que siempre la máscara es como digamos que es como un clásico, ¿no? Sobre todo de los slasher, sí. Pero también de los asesinos en serie, que yo creo que tiene que ver un poco con esa Venecia de los carnavales también, bueno, ya puestos ¿no? Que era un poco cuando la gente antiguamente se dedicaba un poco a tener sus escarfeos, ¿no? Sus tigoteos con esas máscaras y esos bailes y esas fiestas, ¿no? Sí. Un poco a ocultar la identidad y bueno. Y mira cómo luego lo usó Kubrick en Eyes Wide Shut En Eyes Wide Shut y ese famosísimo Casanova, ¿no? Exacto. Que era el terror de las chicas. Y a lo mejor de algún chico también, vete tú a saber, no estamos suficientemente documentados. Incluso la máscara de Ghostface, que el otro día te lo mandé, que se empeñó en que quería que fuese una máscara de la compañía Fanworld, que era, o sea, no se diseñó para la película, incluso se barajaron muchos diseños antes de esa máscara porque no conseguían los derechos, hasta que al final se consiguió usarla para la película. Yo creo que esto le da incluso más originalidad, ¿no? Que sea una cosa que podías ver por la calle. Claro, es que estamos hablando de Wes Craven, que es para mí uno de los dioses, ¿no? Del cine de terror,
pues ya solo con Pesadilla en Elm Street o Las colinas tienen ojos, o una película que yo reivindico mucho y que está muy mal valorada, que es Bendición mortal. Bueno, pues Wes Craven, ¿no? Pero aparte, yo creo que lo grandísimo, y Kevin Williamson, que es el guionista de Scream, no hay que olvidarnos, que es el que realmente el que creó este... Pero bueno, de la mano de Wes Craven, y tenemos de repente este slasher metacine que coge todos estos elementos de la realidad, de la ficción, lo mezcla y mete esta máscara tan icónica, ¿no? Que además ya existía, como tú bien dices, y creo que tuvieron que pagar derechos, o no sé, quedó la cosa ahí, y lo convierte en todo un hit. Y además, para mí, bajo mi punto de vista, porque para mí Scream hoy por hoy es el padre o el dios de los slasher, ¿no? Sí, desde luego, a día de hoy es la que más se ha mantenido, la única que se ha mantenido, no la que más. Es que realmente es la única que ha regenerado todo el subgénero del slasher, y que le ha sabido dar un lenguaje y unas señas de identidad propias y bueno, que ya son parte de la cultura pop. Es que es así. O sea, Halloween, lo siento por los amantes de Halloween, entre ellos los que estás tú, pero para mí Halloween murió en la primera entrega de Carpenter, y el resto, pues, no tiene ningún sentido. Viernes 13, bueno, fue muy icónica y lo sigue siendo. Yo amo a Jason, pero creo que en la tercera parte ya no había nada más que dar. Esa tercera parte en 3 dimensiones la salvo precisamente por ese ejercicio ochentero de 3D y tal, pero es que si miras todo el resto del slasher, el único que ha sabido incorporarse, o sea, mantener la nostalgia e incorporarse a los días de hoy y acercarse a esa realidad tan un poco complicada, ¿no? Porque que es hoy en día con todo esto de Instagram, bueno, de YouTube y tal, todo esto de los vídeos y tal, y de que la vida de uno pues puede pasar directamente a ser parte de la comunidad, no sé, es como que ha sabido interpretar el lenguaje actual de una manera más que correcta para mí. Y por lo tanto... Y que ha sabido también seguir una línea argumental, que el resto pecaban de esto, ¿no? Porque Halloween es un desastre, lo que tú comentabas. Es un desastre porque cada película no tiene prácticamente nada, que se han abierto 3.000 líneas argumentales que te llevan a un sitio, a otro, depende de la cronología que tú veas. Entonces al final es una locura, y es inconsistente consigo misma, porque no se puede llamar a una película secuela si te estás cargando todo lo que venías haciendo delante. Es que, claro, pero es que además Scream tiene una cosa muy positiva. Por ejemplo, en el Scream de 2022 se hablaba del fenómeno fandom, que es súper destructivo, que sabemos todos hoy en día que, claro, poner tu seudónimo en las redes y apalear a una película o apalear a alguien en concreto, pues es muy fácil, ¿no? Y entonces es como que ha tomado el poder esa subespecie de gente, ¿no? Anónima, esa masa, que son muy destructivos algunos de ellos, los haters, y que son capaces de hacer fracasar una franquicia con total impunidad, ¿sabes? Y con algunos con criterio y otros sin ningún tipo de criterio, ¿no? Entonces eso ya se explotaba un poco, pero en esta sexta parte, que a mí es un elemento que me parece interesante, extraído a la cultura de hoy en día, es que también te pueden arruinar la vida acusándote de un asesinato, que es lo que hablábamos en el caso de la Baninkoff, porque hoy en día las redes... es que son capaces de convertir una mentira en realidad, y luego eso es un bulo que no tiene fin. Entonces un poco eso se explica también un poco ese efecto, ¿no? De las redes en Scream 6 está ahí como una ficha, ¿no? Como una cosa. Entonces es interesante, ¿no? Porque está muy entroncada con la cultura que hoy estamos viviendo. Fíjate que, bueno, es que es un poco lo de la película esta, si te acuerdas, de La caza, de Verhoeven, que sí, al final ya se te mancha de por vida una acusación de ese tipo. Antes en un pueblo eras el señalado, pues imagínate eso a gran escala ahora, que en cualquier lugar del mundo llega cualquiera tiene acceso a un vídeo, a cualquier cosa. Y al final es lo que tú dices, es que tu nombre queda marcado por mucho que se pruebe tu inocencia. Es un poco, volviendo al primer programa, el caso Baninkoff, ¿no? Esa mujer ya ha quedado de por vida señalada, incluso tuvo que irse un montón de años a vivir a
a Reino Unido, si no recuerdo mal, para huir de aquí, porque es que no podía hacer una vida normal. Claro, es que hoy en día no te juzga un juez. Antes de que el juez, como la justicia va tan lenta, te haya juzgado, ya lo han hecho las redes sociales, ya lo puede hacer tu vecino por cualquier canal. Y cuando llega el juicio, ya de poco importa, ya veremos qué sentencia te da el juez, ¿no? Pero lo que es la sentencia social, a lo mejor ya hace un año que ya está tomada. A lo mejor ya para la masa anónima ya eres culpable y ya está, porque es fascinante, ¿no? Al mismo tiempo que horrible, porque es así, es que es muy fácil juzgar hoy en día a una persona. Si ya lo era antiguamente, imagínate en un pueblo, ¿no? Pues que recaían las sospechas. O tú hablabas de este hombre negro, pues oye, tenía todos los números, ¿no? El hombre negro que teóricamente, entre comillas, era sospechoso, pobre hombre, de haber matado a esta mujer que seguramente ni la conocía ni se cruzó. Pero negro, Estados Unidos, efecto racial, bueno, en el barrio entero ya eras el asesino. Exacto, sí. No te cuento ya si eras homosexual o yo qué sé, tenías todos los números, ¿no? Porque hablando de Scream, tenemos que hablar de la historia que se dice que inspiró este tipo de películas, el asesino en serie real. Y estamos hablando de Danny Rowling, una persona que cometió una serie de asesinatos en los años 90. Mató a 5 estudiantes universitarios en un periodo de 3 noches en los 90, en Florida. Al parecer era un niño que tuvo una infancia pues bastante difícil. El padre era un exveterano de la guerra de Corea que sufría de estrés postraumático, era también policía y al parecer pues daba palizas tanto al niño como a su madre por cualquier tipo de motivos. Y se comenta que Danny Rowling pudo haber desarrollado, por culpa de esta infancia, personalidades múltiples. Más tarde esta persona se unió al ejército y fue despedido de la Fuerza Aérea después de que le encontrasen drogas. Se casó, se divorció y comienza a realizar robos pequeños mientras iba sufriendo más y más problemas de salud mental. En los 80 comete su primera violación y es enviado a prisión varias ocasiones. No duraba mucho en ningún tipo de empleo y en el 89 acaba asesinando a un hombre de 55 años, a un niño y a una mujer después de meterse en su casa. Intenta matar a su padre y se muda a Florida. Y es aquí donde la historia conecta con Scream. De acuerdo con las teorías, en los 90, Rowling empieza a acampar detrás de la Universidad de Florida y comienza su racha homicida, atacando primero a 2 chicas, Christina Powell y Sonia Larson, y al día siguiente sumando una víctima más, Krista Hoyt. Finalmente el 27 mató a Manuel Taboada, que peleó con él, y cuando lo descubrió a Tracy Pauls. La policía comienza a investigar, este hombre decide huir y al no encontrar pistas, primero se piensa que había sido otro estudiante. Pero finalmente, tras robar una tienda, le pillan y es enviado a prisión, donde gracias a las muestras de ADN se le puede acusar de esos asesinatos, por los que se le juzga y al final en 2006 es ejecutado. I recall the day I first saw you. I reached out to say I love you, but it was hard to say. I couldn't touch you. So tell me, baby, what were my words? All my tears run together. Excuse me, Mr. Rollins. Down the path you choose Mr. Rollins. to follow. Mr. Rollins. Tell me, baby, what were my words? All my tears run together. What were my words? All my tears run together, baby, just like rain. Pues bien, uno de los guionistas de Scream, Kevin Williamson, dice que se encontraba solo en casa cuando estaba viendo las noticias sobre este asesino y mientras se dio cuenta de que había una ventana abierta en su casa y que cualquiera podría entrar fácilmente. Pues lejos de asustarse, esto lo llevó a empezar a trabajar en el guión de la película, la que llamó en principio Scary Movie. Luego, gracias a Dios, se cambió el título a Scream. Carol, que has estudiado bastante el caso, imagino que quieres comentar algo. Sí. Bueno, yo
más que estudiarlo, es un caso que ya lo había visto muchísimas veces, lo había visto en documentales y bueno, es un caso muy reconocido. Entonces yo lo que sé es que bueno, que claro, estas chicas que comentaste que fueron a la universidad, también hay una chica que quería ser policía, no recuerdo, bueno, era así, estaba trabajando con el sheriff, ahí mismo en el 4 o 5 cuadras cerca de la universidad donde trabajaba esta chica, que también fue asesinada. Entonces, todos estos casos, o sea, me recuerdan a también el caso de Jeffrey Dahmer, ¿no? Porque a la final si vemos la psicología del asesino, o sea, la mayoría de asesinatos, o sea, son como grotescos, o sea, en plan de que tienen una ira dentro, tienen cosas de la infancia ahí guardadas, y la mayoría de asesinos, o sea, han tenido muchísimos problemas de la infancia. Entonces, yo lo que quería comentar era y hablar más de este tema de ustedes, ¿de dónde creen que viene este comportamiento del asesino? O sea, ¿de dónde creen que surge? ¿De la infancia? ¿Se puede desarrollar? ¿O como lo vemos, ¿no? Que Danny Rowling asesinaba con cuchillos, o sea, puñaladas muy fuerte, o sea, como 40 puñaladas, como si tuviera mucha ira dentro. Las ponía en posiciones igual raras, ¿no? Las dejaba el cuerpo en posiciones como sexuales. Puedo pensar que sí sufrió, o sea, tenía límites de la personalidad, sufrió en su infancia, porque claro, el padre le maltrataba, el padre, como era un veterano de guerra, ustedes saben que las personas que van a la guerra sufren trastornos y tienen traumas, entonces eso también se ve en un hogar, ¿no? Y cuando tú estás creciendo, es la edad, por ejemplo, de los 6, 7 años, 8 años, es la edad donde uno aprende del amor, aprende de los sentimientos, de la ira, de todo, o sea, de las emociones. Entonces, es un tema así que sí se tiene que debatir. Porque la verdad es que este Danny Rowling en verdad comparte poco con el asesino, con Ghostface, más allá del arma homicida, pero fue la inspiración porque en el momento que escribió el guión este hombre, pues estaba sucediendo ese caso. Pero lo que tú dices del origen de los asesinos en serie, o no asesinos en serie, sino simplemente de un asesino, no sé, puede estar relacionado sí con una infancia violenta o puede o no lo sé bien. Esto habría que hablarlo con alguien que entienda más del tema. Yo creo que pero, si me permitís, por ejemplo, y termino con, ya te dejo hablar, Pedro. Esto en la novela, en El Resplandor de Stephen King, está muy bien narrado, porque algo que no tiene la película de Kubrick es ese ¿cómo se dice? El backup de un personaje, no me viene ahora la palabra en español, el trasfondo del personaje, y se ve ese padre violento, esas palizas a su madre, a él, el alcohol, que poco a poco lo van convirtiendo en lo que él es de adulto, ¿no? Of course you are. Have you ever thought about my responsibilities? Oh, Dick, what are you talking about? Have you ever had a single moment's thought about my responsibilities? Have you ever thought for a single solitary moment about my responsibilities to my employers? Has it ever occurred to you that I have agreed to look after the Overlook Hotel until May the 1st? Does it matter to you at all that the owners have placed their complete confidence and trust in me, and that I have signed a letter of agreement, a contract, in which I have accepted that responsibility? Do you have the slightest idea what a moral and ethical principle is, do you? Has it ever occurred to you what would happen to my future if I were to fail to live up to my responsibilities? No sé si puede estar relacionado con una infancia sin cariño. Siempre se ha hablado de eso, siempre se ha hablado de también, anda que no hay películas y libros que versan sobre asesinos que porque es la madre de pequeño no le ha dado amor y luego tal. No lo sé, es un tema muy profundo. Bueno, yo que si me permitís quería decir que no soy psiquiatra, entonces no voy a abrir mucho ese melón, porque además en el caso de Dahmer creo que hay diferentes opiniones muy opuestas de un psiquiatra a otro, o gente especializada en el tema, perdón,
que no llegan a ponerse de acuerdo. Lo que sí creo es que se repite un patrón muchas veces, otras no, que es que, por ejemplo, los 6 primeros meses de vida dicen que son fundamentales, el tacto con la madre. Hay casos de niños que están documentados, que han sido abandonados en la casa cuna o donde, y evidentemente han estado pues el primer año, los 2 primeros años teniendo un mínimo contacto físico con cualquier persona, ¿no? Claro, volvemos a lo mismo, es que cada caso es un mundo. Yo no creo que tenga nada que ver el caso de Dahmer, que bueno, pudo tener una infancia más, menos desagradable, ¿no? Pero, por ejemplo, con el caso que nos ocupa hoy, inspirado en Scream, que por cierto, Kevin Williamson escribió el guión, creo que fue en 2 días, o sea, le debió impactar muchísimo la noticia. Creo que cada caso debería ser estudiado por separado, y es cierto que en el caso de la psicopatía, que también hay que recordar, es importante, que es un mínimo de psicópatas los que se convierten en serial killers. Quiero decir, hay mucho psicópata integradísimo, y hay muchos tipos de psicópatas. Está desde el psicópata místico hasta el psicópata, bueno, muchos, ¿no? Quiero decir que... Y están ahí, están entre la sociedad, y puede ser nuestro jefe, puede ser un amigo. Sí, es que, claro, exacto. Es que cuando se habla de psicopatía parece que es alguien que va por ahí matando, pero no, es lo que claro, tú dices. Básicamente el psicópata pues no tiene empatía, ¿no? Pero claro, eso no le convierte en un asesino. A lo mejor los ideales o las metas de un psicópata pues son otros muy diferentes. Habría que ver aquí también si un psicópata, si se ve entre las cuerdas para conseguir un objetivo, pues sí puede dar ese paso o no. ¿Qué grado? También supongo que, no lo sé, pero que debe haber grados de psicopatía. Y luego están los trastornos ya más complicados, en los que yo ahí decía eso de que no me atrevo a abrir un melón como ese, porque es muy complicado, que habría que ver, porque en el caso de Dahmer él hizo una asociación, según lo que explica la biografía que hay entre los cadáveres y la taxidermia que él practicaba con la relación con el padre. Bueno, eso... Sí, bueno, es que el caso de Dahmer también es muy amplio. Pero claro, sí. Claro, hablando de pues este tipo de asesinos en serie, también el caso de Ted Bundy, ¿no? Que también se comentaba que había tenido una infancia muy complicada con un abuelo que maltrataba a su abuela y que creó en un entorno... Pero en el caso de Ted Bundy yo me lo creo a medias, este señor. Yo creo que este señor era un vendehumo, un embaucador. Sí, eso es lo que quería comentar, que a mí lo que me llama la atención de este caso es cómo luego esta persona, que lo hemos visto ahora también, que parece que no se aprende, ¿no? En el caso de Dahmer, la gente cómo lo ha romantizado a posteriori. No sé si ha sido gracias a la serie esta, porque han puesto a Evan Peters, que es guapete y tal, pero después de que saliese la serie, anda que no han sucedido cosas. Por eso digo. Sí, romantizan mucho. Bueno, los creadores de la serie dijeron que para nada querían dar esa imagen ni que la gente se sintiera identificada, pero claro, yo viendo Scream mismo, que volvemos a Scream, cuando veía la película, a posteriori, cuando acabé de ver la película, iba con un amigo y le digo, ¿tú te imaginas que alguien realmente que está un poco más para allá que para acá, que hoy en día es muy normal, se emocione viendo esta película y salte esa valla entre lo que es ficción, realidad, que muchas veces es eso, y de repente se inspire para hacer esto en algún... Sobre todo, me dio que pensar que la escena del metro, ¿no? Porque yo he vivido en Nueva York, sé lo que es el metro de Nueva York, y a mí esa escena me gustó mucho como está narrada, porque un día de Halloween en el metro de Nueva York todo el mundo va con máscaras y todo el mundo va disfrazado. Entonces digo, jolines, es que es un poco también... Ojo, no sé, no lo digo de una manera moralista, ¿no? Pero es llamar al mal tiempo, ¿no? Porque no me extrañaría que si de repente alguien se inspira en esa secuencia, pues, oye, pudiera pasar, ¿no? Quiero decir, es que es lo que esa barrera, ¿no? ¿Os acordáis? No me acuerdo cuándo fue, creo que fue en el estreno de Batman, un chaval que entró disfrazado del Joker y se lió a tiros ahí en el cine, ¿no? Pues es que esto puede pasar y ha pasado, porque comentabas tú, Pedro, al principio que ha habido un caso de asesinato, parece inspirado por Scream, ¿no? Pues sí, fueron 2 chavales que se llaman Brian Lee Trapper, creo que sí, y Torrey Michael Aldrich.
Estos dos chavales que eran súper fanáticos y bastante frikis, y además, que recomiendo a nuestros oyentes, hay vídeos sobre ellos y con las cintas originales, quiero decir, con las grabaciones originales, porque grababan a una compañera que fue la que finalmente asesinaron, según ellos dicen, inspirados un poco en lo que fue Scream, ¿no? Que luego yo leí, que también esto, ojo, hay que cogerlo con pinzas. Scream 3 tuvo precisamente problemas con la censura por culpa de este asesinato, que bueno, el nivel de violencia pues tenían que reducirse porque la sociedad en ese momento, pues evidentemente la sociedad americana estaba muy, pues eso, dolida con lo que había ocurrido, tal. Entonces repercutió, como es lógico, sobre la violencia que iba a haber explícita en Scream 3, que si os dais cuenta, si sois seguidores de la saga, Scream 3 pues es de las más light, ¿no? Para entendernos. Sí. Pero bueno, al caso en concreto, bueno, pues estos dos chavales eran fanáticos del terror, del slasher, pues tenían esta amiga, que además eran súper compañeros, eran un poquito como la oveja negra de clase y se llevaban muy bien ellos dos con ella. Pues nada, decidieron una noche que ella se quedaba en casa de los tíos, fueron a ver una película, unas pelis de terror, no recuerdo los títulos, pero creo que está detallado, y el novio de ella también estaba ahí, que en teoría se iba a quedar a dormir con ella en esa casa porque ella se había quedado a cuidar de los perros, de la tía que estaba de viaje y tal. La cuestión, que estos dos habían ya planeado, fingen que se van al cine a ver una película y dejan al novio y a ella, y el novio pues se tiene que ir porque la madre no quiere que se quede a dormir con la novia. Entonces ellos, lejos de ir al cine, regresaron, se escondieron en el sótano y primero la asustaron, hicieron todo el ritual y finalmente la mataron, no sé cuántas puñaladas, pero una barbaridad. Y además, gracias a Dios, no está el vídeo de las puñaladas ni nada, pero sí está el vídeo en el que ellos regresan con el coche completamente excitados por lo que acaban de hacer y narrando cómo se sienten, y se sienten en plenitud absoluta. ¿Qué pasa? En un principio ellos dos no eran sospechosos, pero durante el juicio pues ya hubo contradicciones. Se comprobó de una manera muy fácil porque debo decir que no debían ser muy inteligentes, la verdad, que creo que es una condición indispensable si quieres ser un serial killer, porque se pudo demostrar muy fácilmente que finalmente no habían ido al cine y la taquillera ni siquiera recordaba sus rostros. No sé, la cuestión es que finalmente pues se destapó todo el tema, ¿no? Y ellos durante el juicio pues reconocieron que eran fanáticos de la película Scream. Lo he resumido como he podido. Es que también grabarse un vídeo después de tal, que salía es que el vídeo está por ahí en sí. YouTube, que salen gritando que la acabo de matar, nos acabamos de ir de su casa, la he apuñalado en la garganta. Hell, you restrict somebody from it, they're gonna want it more. We found our victim, and sad as it may be, she's our friend. But you know what? We all have to make sacrifices. Our first victim is going to be Cassie Stoddard. She's gonna be alone in a big, dark house out in the middle of nowhere. How perfect can you get? I mean, like, holy shit, dude. I'm horny just thinking about it. Hell yeah. I was 9:50. September 22nd, 2006. We know there's lots of doors. There's lots of places to hide. I unlocked the back doors, so it's all locked. Now we just gotta wait. I just killed Cassie. We just left her house. This is not a fucking joke. I'm shaking. I stabbed her in the throat and I saw her lifeless body just disappear. Dude, I just killed Cassie. Oh, fuck. That felt like it wasn't real. I mean, it went by so fast. Shut the fuck up, we gotta get our act straight. Okay. O sea, sí, y hay un momento que dicen, y no es como en las películas, es como, dicen, es que, joder, y están como en pleno éxtasis. Es que incluso se pusieron unas máscaras para hacer el... Sí, apagaron las luces, o sea, incluso crearon una atmósfera muy parecida a la de Scream, ¿no? Entonces, y ya, pues, evidentemente, cuando ellos reconocieron que eran fanáticos de Scream, pues, obviamente repercutió sobre la película. Es lo que hablábamos un poco de... Es que es incluso el metacine dentro de Scream, ¿no? Porque si los que hayáis seguido la saga, bueno, esto no es hacer spoiler, los asesinatos de la primera película de Scream dan pie
a que dentro de esa ficción se haga una propia película que da lugar a secuelas y secuelas que hacen que poco a poco salgan asesinos que imitan al original. Es que es un poco la vida que imita al cine. Es que no sé cómo definirlo. Es que parece que vivimos en el propio universo Scream. Sí, porque claro, ellos crean Stab, ¿no? A partir de la segunda parte ya tenemos Stab, que es puñalada, que es dentro de la película, son a partir de la segunda parte las películas ficticias que en Scream los hechos que ocurren, los asesinatos que ocurren en Scream inspiran a la ficción, que luego esa ficción, que es Stab, repercute sobre la propia Scream, es decir, es todo un universo, pero que no deja de ser un reflejo de lo que estamos hablando. Un reflejo peligroso, por cierto. Sí, un reflejo muy real, la verdad. Que yo creo también, que siempre pienso y digo, bueno, a mí, yo que soy gran amante del cine slasher y tal, y todo lo que tú quieras, pero digo, si yo viviera una situación así, creo que me dejaría de gustar el slasher. Sí, total. Para siempre, ¿sabes? Que es una cosa de las que más me choca a mí, ¿no? Porque hay personajes de las películas de Scream que viven esa ficción y siguen siendo amantes de las películas de terror. Digo, pues macho, ya son ganas, ¿sabes? Pero bueno, en fin. Pero bueno, Carol, no sé si quieres comentar tú algo. Bueno, nada, o sea, eso de las películas y los casos, ¿no? Que para hacer una película tienes que estudiarte mucho un caso. Para inspirarte en algo tienes que claro, que manejar ese caso y saber cómo lo vas a interpretar en tu película. Entonces es algo que bueno, que a mí me gusta mucho, ¿no? Pero como decía Pedro, no es lo mismo que te pase y que lo vivas tú a que luego tengas que claro. Vivir. No, O sea, y es el eterno debate que yo desde hace muchos años he tenido conmigo mismo y que la sociedad también ha tenido, ¿no? Primero, que es curioso que tengamos, para mí siempre me ha parecido curioso que tengamos la vera tan abierta con la violencia, y esto es una cosa que ya se ha dicho muchas veces, y que por ejemplo no se le pueda ver un pecho a Janet Jackson, ¿no? Porque eso sea el final de su carrera. Bien, dicho esto, como fanático yo que soy también de los documentales, como tú, Carol, yo creo que hay dentro de mí una vena de criminólogo. Quiero decir que me hubiera gustado estudiar criminología porque me gusta. Respecto a las películas de terror y la violencia, pues diré, bueno, es un entretenimiento. Creo que la fórmula está en saber distinguirlo, ¿no? Que punto, que eso es que es un entretenimiento y ya está, que no es real. Yo creo que muchas cosas, la gran mayoría, por eso también viene la discusión un poco y viene al hilo en Scream 6, que hay gente que la achate, bueno, esto es imposible, es que esto no puede pasar así, es que no debe pasar. Quiero decir, no da pie esa discusión, porque es un slasher, y un slasher no es la realidad. Yo creo que cuando, como decía Hitchcock, es muy difícil matar a alguien. Las películas nos plantean los asesinatos de una manera como muy bien montada, ¿no? Valga la redundancia, pero a la hora de la verdad, si tú un día, por lo que sea, decides matar a alguien, te las vas a ver y te las vas a desear, porque no es tan fácil como dar... Es así, es que es verdad, quiero decir. Y creo que creo que en Cortina Rasgada era que lo narraba, no sé si era en Cortina Rasgada, ahora no quiero meterle la pata, que realmente el asesinato le pegan con una sartén, le meten la cabeza en el horno, o sea, y él quería mostrar la dificultad de matar a alguien, que no es tan fácil. Bueno, evidentemente si tienes una pistola o una recortada, pues bueno, quiero decir, pero de una manera casera, para entendernos, con puñaladas o con objetos o tal, no es tan sencillo. Entonces, digo esto porque evidentemente que los slasher tienen su propio lenguaje que no se corresponde con la realidad, y es que así debe ser, porque es lo que distingue la ficción, el entretenimiento, de lo que es real, que es algo, la realidad en la que están inspiradas no debiera haber sucedido nunca. Es que, y yo creo que la función es esa, ¿no? Que no se traspase esa barrera, ¿no? Que tan divisoria y que está tan bien. Claro, lo mismo digo, ¿cuántos matrimonios desavenidos hay por culpa de las películas románticas? Muchísimos, porque nos venden los folletos de que el amor es esto, casarse y tener hijos y que es para siempre. O bueno, hay una parte de Hollywood y del cine que nos vende eso, y en realidad pues no es eso. Todos sabemos lo que son las relaciones. Es que se pone mucho el foco en el cine de terror,
y al final tú vas por la calle y ves a gente jugando a Quidditch, o ves a gente que verdaderamente se piensa que son magos porque son fanáticos de Harry Potter, ¿no? Entonces al final no se pone mucho el ojo por la violencia implícita de estas películas, incluso se intenta criminalizarla. Siempre hay sectores que se han manifestado, han intentado boicotear el estreno de según qué películas de terror. Por ejemplo, se me viene ahora a la mente la de ¿cómo se llamaba esta de Papá Noel? Que Feliz Noche de Muerte o... Sí, sí, algo así. Happy no sé qué Death Night, Holy Night Death Night, o algo así, ¿no? Sí. Intentaron boicotearla por esa, porque la gente va a identificar a Papá Noel con esto. Incluso hay gente que puede disfrazarse de él para cometer asesinatos y tal. Bueno, pues no solo el cine terror, sino que cualquier otro tipo de cine. Hay gente que se disfraza de gente de la Guerra de las Galaxias y se pone a darse espadazos con una cosa de plástico. O sea, te quiero decir que hay que saber, pues eso, diferenciar ficción de realidad. Y a mí comentabas tú el otro día que iba la gente disfrazada incluso al estreno de Scream. Entonces, pues bueno. Sí, que tiene su morbo, porque dices, imagínate que a alguien de repente se le va un poco la perola o quiero decir, eso está ahí, pero volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cuántas, ahora mismo, el libro del secreto, cuánto daño ha hecho? Exacto, muchísimo. Sí. Porque eso sí que es ficción, pero ficción... Porque aquí el único secreto es que la autora está forrada. Exacto. Ese es el secreto. El resto se lo ha tragado con patatas y yo he visto de verdad gente decir, no, si lo deseo... No, perdona... si te subes a un avión y el avión se tiene que caer, por mucho que desees que siga en el aire, se va a caer, cariño. Es que no, y quiero decir, sí, es que la ficción es muy tóxica, pero no solo en las películas de terror. Si no tenemos la capacidad de distinguir lo que es ficción, lo que es un vendehumo, porque es lo que son algunos autores de autoayuda, vendehumo, y no quiero dar nombres, pero de tomo y lomo, pues entonces tenemos un grave problema. Es que no nos han explicado en la infancia y no nos han educado para distinguir lo que es ficción de realidad. Uh-huh. Entonces, eso ya, bueno, puede ser muy complicado. Que puede repercutir, porque tampoco vamos a quitar toda la culpa a la violencia gráfica, explícita. Que puede repercutir sobre algunas mentes, pues sí, es así. Yo creo que sí, y sería hipócrita decir lo contrario. Uh-huh. ¿Cuál es la solución? No lo sé. De todas maneras, yo antes no quiero extenderme más en el tiempo porque creo que yo me he alargado demasiado, he hablado demasiado. No soy muy partícipe de las películas de terror excesivamente violentas. No suelen ser de mi agrado. Yo, por suerte o por desgracia, nací en los 70 y soy de esa época en la que el terror, en la que los crímenes eran falsos, la sangre era muy vistosa pero poco real. Quiero decir, y ese es el terror en todo caso, o el que más me interesa, o el terror paranormal o tal. En el momento en que una película, no sé, replica la realidad con mucho realismo y es sádica hasta decir basta, pero detrás no tengo nada, no tengo un discurso, a mí francamente no me interesa, ¿sabes? Eso lo dejo para otro público. Uh-huh. Que entienda que le va. Y véase la película, por ejemplo, en El Interior, ¿no? Que me parece, y lo digo sin ningún tipo de problema, una petardada de película y absurda más no poder, sádica porque sí, y que sí. A mí al cuarto de hora no me interesa absolutamente nada. O sea, se puede convertir en un porno que es que me voy a quedar igual. Pero bueno, tiene buenísimas críticas y tal. Sí, o Martyrs o a Serbian Film. Bueno, a Serbian Film es que ya no la considero en una película. Exacto. La considero un bodrio disfrazado de crítica social. Lo curioso es que nosotros que hemos estado en escuela de cine y tal, la gente que no es asidua al cine de terror, luego son los que más reivindican este tipo de películas, que es a mí algo que me choca muchísimo. Pero bueno. Sí, es curioso, pero vamos, que para mí eso, quiero decir que por ahí me salvo, ¿no? Quizá, que toda esa línea súper extrema, el nuevo extremismo francés, que ya, pues la verdad que salvo Martyrs, que la vi una vez y dije no la veo más, que sí creo que puede tener un discurso mínimamente interesante. Yo no lo compro. Ya lo sé que tú no lo compras, pero bueno, yo, a ver,
Pero reconozco que yo lo reconozco, no me sabe mal y no voy de duro por la vida. Yo hay partes de Mártires que yo la vi en DVD en casa y yo las pasé, porque digo, esto las pasé con el cámara rápida, digo, porque yo qué necesidad tengo de ver 20 y pico de minutos de tortura, ninguna, ¿sabes? No me aporta nada argumentalmente. Creo que ahí la película se atasca muchísimo. Sí. Entonces, pues eso. Bueno, pues yo creo que con todo lo que hemos hablado ha quedado un programa completito. Así que... Sí, claro, yo lo siento si te he robado protagonismo, ¿eh? No era mi intención. No, tranquilos. No, yo me gusta escucharles, igual todo lo que, porque se supone que igual aquí compartimos, ¿no? Ideas, conocimientos y compartimos, debatimos cosas que a lo mejor yo no sé, me entero ahora y así, ¿no? Entonces la idea es eso y me gusta mucho escucharles. Pues así nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias, Carol, por estar con nosotros esta semana. A ti, Javi, a ti, Pedro. Y muchas gracias, Pedro. Pues gracias a los dos, ha sido un placer. Yo estaría hablando del cine de terror, tú lo sabes, Javi, horas, pero bueno, no puede ser. No puede ser, por eso tenemos más programas, así que... Eso sí, ir al cine, chavales. Sí, nos recomiendas entonces ir. Sí, ir a ver Scream 6 o la que sea. Vale, yo sí. Hasta As Bestias podéis ir a ver si queréis. Vale. Pues nos despedimos hasta la semana que viene, chicos. Adiós, chicos. Adiós, un abrazo. Chao.